nuestra bandera. Buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a tratar en esta mañana un tema muy especial, como todos los temas que trae la palabra del Señor. Y damos gracias al Señor porque nos permite hacerlo. Damos gracias a Dios porque es misericordioso. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos del 1 al 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos del 1 al 13. Amén. Nos colocamos sobre nuestros pies. Y leemos la palabra del Señor. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que los ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y lo que entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, y a los carpinteros y maestros albañiles para comprar la madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y no se las tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo dejó. Viniendo luego el escriba Safán al rey y dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Volvamos a leer ese texto, ese versículo, el 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, a Asaías, siervo del rey, diciendo, verso 13: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta preciosa mañana, amado Dios. Glorificamos tu nombre, amado Dios, porque tú eres bueno, eres misericordioso y bondadoso, Señor.
Señor, queremos rogarte que en esta mañana seas tú glorificándote en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tu palabra haga y produzca en cada uno de nuestros corazones para lo que ha sido enviada. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija y nos corrija, Señor, conforme su voluntad, amado Dios. Señor, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es interesante, hermanos, un texto como estos. Igualmente la palabra de Dios está llena de estos versos que nos exhortan y que nos animan. Y quiero decirles que hay naciones donde la palabra no existe, no conocen la Biblia. Y uno se da cuenta que son naciones que viven en decadencia humana y son países que están sumidos en la idolatría. Son países que adoran más a la creación que al creador. Hay países donde hay más religiones que niños felices. Hay países que no tienen la palabra de Dios, donde por la falta de conocimiento en sus hogares prefieren que nazcan mujeres para prostituirlas y que tengan un recurso económico, y a los hombres les visten de mujer para la preferencia de la gente. Esto suena duro, pero es una realidad que hoy vivimos en este mundo, y esto es por causa de la falta de la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar a un hombre que tenía cierto temor en su corazón, pero no había conocido la palabra de Dios, y este hombre es el rey Josías. Vamos a compartir, mis queridos hermanos, bajo el título Cuando un hombre busca la palabra de Dios. Vamos a mirar 4 aspectos. El primero es actuar. Cuando un hombre busca la palabra de Dios, actúa rectamente ante los ojos del Señor. Cuando un hombre busca la palabra de Dios, busca beneficiar o reparar el templo. Cuando un hombre busca la palabra de Dios, retorna a ese libro para descubrirlo mejor. Y como cuarto aspecto, un hombre que busca la palabra de Dios se arrepiente. Voy a hacer mención de el contexto de dónde salen estos libros, de primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y primero, estos 2 libros conformaban un solo libro, pero fue dividido por los traductores de la Septuaginta, que eran encargados de descubrir, de transliterar estos textos o estos escritos. Este libro o estos libros tratan del reinado de Salomón. También tratan de la división del reino del Señor o de Israel.
Recordemos que Israel era primero una sola nación, y después del reinado de Salomón, en el reinado de Jeroboam su hijo, se dividió en dos: la nación del norte y la nación del sur. Una era Israel y la otra era Judá. Y en el reinado de Salomón hubo mucha prosperidad, pero al final ya de estos reinados, entre los que duró más o menos 400 años, 1600 años antes de Cristo, hubo ya esa invasión por los babilonios y por los asirios, y les tocó a estos pueblos asumir esta prueba por parte del Señor. Cuando un hombre busca la palabra de Dios, entonces, en primer lugar, actúa rectamente ante los ojos del Señor. Es interesante, hermanos, porque la palabra de Dios nos inclina a hacer el bien. La palabra de Dios, aunque Josías todavía no la conocía, dice el texto que él se inclinaba a hacer el bien, tenía un corazón piadoso y no seguía el mal ejemplo de su abuelo y de su padre. ¿Quién eran esos dos personajes? Los dos reyes anteriores, ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 21. Mire lo que dice de su padre y de su abuelo. Versículo 19 del capítulo 21. Dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulamet, hija de Harús de Jobab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. O sea que el abuelo y el padre, su padre era Amón y su abuelo era Manasés. Y estos hombres, su padre y su abuelo, fueron terribles y habían dejado a un lado la palabra de Dios. Eran tan corruptos que la palabra de Dios se había perdido. Estaba desaparecida la palabra de Dios. Y es interesante, hermanos, porque podemos comparar una iglesia sin la Biblia. Podríamos decir, no sería una iglesia, pero desafortunadamente sí existen, donde dejan la palabra de Dios a un lado y prima la palabra del hombre. Y uno piensa, bueno, ¿y dónde irá a parar esto? ¿Dónde irá a parar este descontrol? Porque lo que nos da control, lo que nos da el fundamento, lo que nos enseña, lo que nos orienta y lo que nos encamina es la palabra de Dios. Amén. Dice la Escritura en la Biblia de las Américas, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. Continúa el versículo 17. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo buen trabajo.
o un trabajo bueno. Hermanos, esto es espectacular porque tenemos en nuestras manos la palabra de Dios que hace todo esto en nuestras vidas. Nos está corrigiendo, nos está enseñando, nos está guiando. Entonces, estamos yendo nosotros a esta palabra. Estamos buscando ese libro que tenemos en la casa, lo estamos buscando. Hoy en día en muchas iglesias nos enseñan temas como el pecado, nos enseñan temas como la santidad. Y déjenme decirles que son temas fundamentales para que usted y yo vivamos una vida que le comience a agradar a Dios. Y digo que le comience porque nos falta y porque vamos en ese camino, mis queridos hermanos. Si usted quiere tener una vida saludable y espiritualmente buena, una vida físicamente bien, debe leer la Escritura, debe permitir que la Escritura rija su vida y rija mi vida, hermanos. Es necesario, es indispensable que lo hagamos de esa manera, mis queridos hermanos. Es interesante también mirar que en el pueblo hebreo, en Israel, los reyes tenían una obligación de tener una copia de las Escrituras para gobernar al pueblo de Dios. Era un deber o una obligación más que un deber de tener una copia del sagrado libro para leerlo, para guiar ese pueblo, para que no fuesen como su abuelo o su padre, que fueron hombres malvados, que se apartaron de la Escritura y el pueblo cayó en una decadencia espiritual terrible. La Escritura, hermanos, es tan inspiradora, tan esencial, que la mayoría del mundo se rigen por los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, y el resto. Eso es interesante, hermanos, y que Dios ha tenido misericordia de nosotros. No sé cuántas copias tienes tú en tu casa de la Escritura. Puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 Biblias. Pero la pregunta, hermano, es ¿cuántas lees? ¿Cuántas estás leyendo? ¿Estás leyendo por lo menos una? Si estás leyendo por lo menos una, vamos bien. Si no estás leyendo una de las tantas Biblias que tienes, estamos mal. Aquí estamos hablando de un rey que no tenía la Escritura. Esa Escritura estaba embolatada y
yo le digo a usted, hermano, si usted tiene una vida de disciplina para leer la Escritura, yo le aseguro que su vida cambia. Su vida va a ser mucho mejor diariamente. Porque la Biblia no es para hoy sí y mañana no. Para hoy sí y de pronto no. Es una disciplina porque Dios nos ha dejado su palabra, hermanos. Y créanme que es un privilegio poderla tener, porque hay en lugares que no la permiten, porque va en contra de sus pensamientos y sacan la palabra de Dios. Entonces, un hombre que busca la palabra de Dios actúa rectamente ante los ojos del Señor. Un hombre que busca la palabra de Dios, entonces se preocupa por reparar los templos o el templo. Y miramos aquí algo interesante. Vamos a leer los versículos 4, 7 y 9. Dice la Escritura: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y los que entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, y a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar la madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Verso 9. Viniendo luego al escriba Safán, el rey dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Aquí aparece algo también en este texto, y es que el templo del Señor estaba abandonado, estaba en ruinas. Parece que lo hubieran tenido como un depósito de materiales, de sobras, de desechos. ¿Y esto por qué? Porque en el contexto miramos cómo su padre y su abuelo se habían alejado de la palabra y el templo lo tenían en ruinas. Pero Josías, que tenía un corazón inclinado al bien, sin conocer todavía la palabra, había mandado a reparar el templo. Pero lo interesante es que hicieron un hallazgo espectacular, y fue encontrar el libro de la ley. Ahora también podemos, hermanos, hacer una comparación con la necesidad que nosotros tenemos de reparar el templo. ¿Pero cuál templo? Este templo, el templo de ustedes. Hay una necesidad de renovar, de reparar, de hacerle mantenimiento a este templo, hermanos, para que esté en óptimas condiciones. Y
La Escritura nos dice que este templo es el templo del Espíritu Santo, que su cuerpo, que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y también necesita ser renovado, también necesita ser restaurado diariamente. Amén. Una forma la forma de hacerlo es yendo al libro sagrado, a la Escritura, mis queridos hermanos. La Escritura es algo esencial, nuevamente, lo repito, para nuestra vida. Y debemos cuidar este templo. En 2 Corintios 6, 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Nosotros somos ese pueblo, hermanos. Dios habita en medio de nosotros. Y esto es espectacular, hermanos. Que Dios esté en medio de nosotros. Que haya colocado, hermanos, un poco de Él para darnos vida a su Espíritu, Señor. Eso es tremendo, porque no estuviéramos aquí reunidos. Pero la presencia de Dios, a través de su Santo Espíritu, nos trae, nos mueve. Pero también nosotros tenemos que corresponder, hermanos. Debemos de ir a la Escritura constantemente para que esa presencia de Dios se avive en nosotros, para que nuestra vida todos los días sea renovada, sea cambiada para mejor, no para hundirnos en el lodo cenagoso, no, para que cada día, hermanos, mostremos ese carácter de Cristo. Amén. Necesitamos entonces esa renovación, hermanos, esa reparación diaria, con un retorno serio a la Escritura, que nos limpia, que nos purifica, donde el Espíritu Santo está haciendo su obra, donde el Espíritu Santo, hermanos, te está mostrando y me está mostrando a mí que está estorbando para que tengamos una excelente relación con Él. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo y debemos de ser sensibles a esa voz. Porque, hermanos, si nos volvemos insensibles a esa voz, entonces no va a haber crecimiento en nuestros corazones, en nuestras vidas. Vamos a estorbar a la obra de Dios en la gran comisión. Por eso, volvamos a la Escritura, mis queridos hermanos, como comenzó Josías. Él comenzó por casa, comenzó por él, cuando dijo que le leyeran el libro. Y pasaron una cantidad de cosas en la vida de Josías. Hoy vamos a mirar solamente dos cosas que le pasaron. Pero así como Josías comenzó por él, debemos de comenzar, hermanos, por nosotros, porque toda forma de renovación,
toda forma de cambio es a nivel personal, a nivel individual. Es usted el que tiene que cambiar. No espere que los que están alrededor cambien. En su casa, en su trabajo, en el hogar, en el deporte. No, cambia usted. Porque muchas veces pensamos, esta persona como eso no cambia. Cambiemos nosotros. Y vamos a mirar, o nos vamos a dar cuenta cómo los que están alrededor van a empezar a cambiar. Porque muchas veces los ojos de ellos están sobre nosotros para mirar qué estamos haciendo. Entonces, así como Josías comenzó por casa, debemos de comenzar por nosotros mismos a cambiar, a ser renovados por el Espíritu Santo, a ser renovados por la palabra de Dios. En segunda, bueno, vamos al tercer aspecto, hermanos. Y cuando un hombre busca la palabra de Dios, entonces retorna al libro que descubrió o que fue descubierto. Versículo 8. Dice la palabra: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Qué interesante, hermanos, ese hallazgo que hizo el rey. La escritura que estaba perdida se encontró. Y esa escritura, al leerla, redarguyó el corazón del rey. Y comenzaron a colocarla por norma en sus vidas. Hermanos, no podemos dejar este libro a un lado, porque este libro, esta palabra que es la palabra de Dios escrita, tiene vida. Tiene poder en ella misma y es nuestra fuente espiritual, es su fuente espiritual. Miren o escuchemos lo que dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. Les acabo de decir que tiene vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, no falla. Más cortante que espada de dos filos. Es muy precisa, hermanos. Es precisa. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, oh Dios. Las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que tenemos en nuestras manos es poderoso, hermanos. Mire cómo actúa esta palabra, hermanos, y por eso les decía, debemos dejar que esta palabra actúe en nosotros, obedeciéndola conforme a lo que Dios tiene y desea para cada uno de nosotros. Esta palabra, hermanos, la necesitamos para no desviarnos de la fe. Necesitamos esta palabra porque es el único mecanismo que
tenemos para renovar nuestro corazón y nuestro espíritu. Y no nos podemos dejar engañar de las filosofías y de los pensamientos que existen y que rondan siempre en el mundo. Dios es el único que puede cambiar su corazón y mi corazón. Los pensamientos que giran alrededor del mundo solamente pueden influir tu pensamiento, pero la palabra de Dios cambia el corazón y cambia tus pensamientos. Amén. Se van a aplaudir, por favor, la honra y la gloria para el Señor. La honra y la gloria para el Dios Todopoderoso. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Y por eso no podemos dejarla a un lado. Tenga disciplina, hermano. Tenga disciplina. Léala en su mañana. Léala a diario. Es más, ¿cuántas vueltas le ha dado a la Biblia? ¿O cuántas veces la ha leído? No me diga a mí, no me diga eso. La Biblia hay que leerla continuamente. Si ya terminó hoy Apocalipsis, vuelva a comenzar con Génesis. Y léala, hermano, corrido. Se va a dar cuenta de la bendición. Porque la palabra lo sustenta, me sustenta. La palabra te alimenta y me alimenta, hermanos. Y ese alimento debe de ser diario. Vámonos a nuestro cuarto aspecto, nuestro último aspecto. Cuando un hombre busca la palabra de Dios, entonces se arrepiente de corazón. Vamos a mirar el verso 11. Dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Aquí pasó algo interesante, hermanos. Aquí pasó algo, y es que el rasgarse los vestidos para el pueblo hebreo tenía un significado, y eso era un sinónimo de manifestar un rechazo, el agravio, el vituperio, el dolor, el sufrimiento. Romperse la ropa o rasgarse la ropa era un acto de indignación, de rabia y de molestia por una causa. Cuando escuchó el rey la palabra, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Uno piensa, ¿por qué un rey toma esta acción? Y es que la palabra de Dios, cuando fue escuchada por el rey, trajo convicción de pecado. Cuando escuchó la palabra, trajo a él ese dolor por no haberla tenido antes. Se reveló el pecado, mis queridos hermanos, que había latente. Se dio cuenta cuán estaba desviado de la palabra de Dios. Por eso, mi querido hermano, es tan importante que usted y yo podamos compartirla y llevarla, porque hay muchas personas que están desviadas, pero que la necesitan. Otra actitud que tuvo el rey fue que se humilló. Miren lo que significa el humillarse. Humillar es reconocer que nuestra condición es de pecado delante de Dios. Cuando
nos humillamos cuando colocamos la palabra por encima de las distracciones. Nos humillamos cuando vemos la palabra como una necesidad primordial. Nos humillamos cuando sentimos respeto por la palabra de Dios. Amén. Eso hizo Josías. Hizo otras cosas, hizo el rey Josías que luego las veremos en otra ocasión. Pero ¿qué podemos decir entonces, hermanos, de todo lo que hemos expresado en esta mañana, mis queridos hermanos? Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Si nosotros le pertenecemos a Dios, entonces Él va a disciplinarnos. Dios aborrece el pecado, pero por el hecho de pertenecerle a Dios, Él nos va a disciplinar para que obedezcamos. Porque el Señor entonces tomará o toma estas acciones por el solo hecho de que Él es nuestro Padre espiritual. Amén. Él como Padre corrige a sus hijos, y ustedes también, hermanos, como Padre de sus hijos los corrigen. Porque si Dios no corrige a sus hijos, entonces seríamos, bueno, seríamos bastardos. Y Dios no nos tiene a nosotros como bastardos, sino como hijos. Igual, sus hijos los deben de corregir. Porque si ustedes no corrigen a sus hijos, o no corregimos a nuestros hijos, porque también tengo un peladito ahí de 16, entonces el mundo sí los corrige. Y ustedes saben que el mundo los quiere absorber. Por eso nosotros como padres que conocemos la palabra debemos de corregir a nuestros hijos. Un padre amoroso corrige a sus hijos para su beneficio, hermanos, y debemos entonces ir a la palabra. Dios utiliza, hermanos, muchos medios para corregirnos y traer corrección a su pueblo, pero nos ha dejado también su palabra para que seamos advertidos y guiados cuando tratamos de desviarnos de su camino. La palabra de Dios, mi querido hermano, es confiable y habla la verdad, habla de la fidelidad de Dios, o nos muestra un Dios fiel, así nosotros no seamos fieles, pero Dios será fiel a su palabra. Y ahí estamos y entramos nosotros, mis queridos hermanos. Volvamos entonces a la palabra, traigamos la escritura, ande con la escritura, lea la escritura, permita que el Señor le hable, porque usted me puede decir: pastor, es que yo mantengo una comunión con Dios diaria. Y yo le puedo decir: ¿cuándo fue la última vez que leíste entonces la palabra? Hace como una semana. No, hermanos, Dios nos habla a través de la escritura. Por eso vamos o debemos de ir diariamente a buscarla. La semana pasada venía en el metro, traía mi Biblia, día martes, traía mi Biblia en el metro y yo feliz y contento. Cuando entré al metro me empezaron a mirar raro. Yo, Dios mío, ¿qué pasa? La gente lo mira a uno raro porque lo ve con la palabra de Dios.
Y empezó a mostrarme el Señor la decadencia de cómo estamos hoy o cómo está el mundo, hermanos. Y en el metro se ven muchos cuadros. Entonces debemos, mis queridos hermanos, ir a la Escritura, que no se nos vaya a perder en nuestra casa, porque entonces vamos a estar viviendo malos ejemplos, y Dios no nos llamó ni nos escogió para que estemos viviendo de una manera diferente a la que Él quiere que vivamos. Amén. Confraternidad.